Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Estoy esperando que me entre personas por acá por Instagram, por Facebook y grabaré esto y luego lo subiré a YouTube, ¿ok? Entonces nada, por hoy el tema básico de hoy es los perfiles de los chasis de patín profesional de velocidad. Esto está entrando por acá Juan Pablo Pérez, ¿cómo estás? Jenny Durán, ¿cómo vas? Eh, bueno, ahí poquito a poquito van entrando. Y si no, pues los invito a que compartan esta información con todos si son papás con sus hijos, si son entrenadores con sus pupilos y si son patinadores con sus compañeros de pista. ¿Ok? Nada, hoy la idea de las charlas voy a hacer como un recorderis. Entonces, la semana pasada hablamos de las botas para patín profesional. Entonces, el primer video fue de las hormas, el segundo video fue de diseños de botas, el tercer video hablé sobre las fibras, el cuarto video, si más no me acuerdo, hablé sobre materiales, capelladas, todo ese tipo de cosas. Y el último video, el quinto que hablé el viernes, fue sobre la termoformada de las botas. Entonces los invito a que vayan y miren esos videos, las personas que estén interesadas, y miren, aprendan más de botas, aprendan más sobre cómo adaptar las botas a su pie. Recuerden que para mí es más fácil arreglar la bota, adaptarla a su pie, que no ustedes sean los que se tengan que adaptar a las botas. Listo, todo ese tipo de cosas las hablé la semana pasada. Esta semana no voy a hablar de botas. Bueno, en algunos momentos me tocará hablar algo de botas, pero más bien poquito. Entonces, los que quieran saber más de botas para patines de velocidad, que es mi especialidad, yo soy especialista en botas para patines de velocidad, fabrico botas para patines de velocidad en fibra de carbono y en fibra de vidrio. Los que quieran más información sobre este tema, vayan allá, están grabados en YouTube, están grabados en Facebook, las listas de reproducción se llaman en vivo, o si quieren entrar a viewinracing.com, en viewinracing.com hay una pestañita que dice en vivo, ahí estoy guardando todos estos videos. La idea este mes es la primera semana de botas, la segunda semana de chasis, la tercera semana de ruedas y la última semana de rodamientos. En mi mente lo organicé así. De pronto no sé si acabaré muy rápido chasis o si acabaré... Bueno, ahí nos vamos comunicando, yo igual les voy informando. Pero en mi mente pues tengo ese cronograma, vamos a ver si me da porque es primera vez que hago este tipo de transmisiones así en vivo. La idea es no pasarme de 50 minutos, aunque muchas veces me paso y llego a la hora y cuarto. Trataré de no pasarme de 50 minutos. Listo. Bueno, empecemos. Ayes por César. Hola, ¿cómo estás? Juan, Vicky, Marcos, ¿cómo están? Compartan con sus amigos esta información. Bueno, perfiles de los chasis. Los perfiles, ¿a qué me refiero a un perfil? Número uno, ¿qué es un perfil de chasis? Esa es la primera pregunta. Entonces, el perfil del chasis me refiero a esta formita, esta forma. Listo. Si ustedes ven acá, este chasis tiene como tres pisos. Tiene el primer piso, que es este, el segundo piso, que es este, y el tercer piso, que es este, ¿cierto? Entonces, este es un tipo de perfil. Hay perfil que no traen el primer piso, sino que viene solo el segundo y el tercero. Hay otros chasis que vienen un solo bloque completo, o sea, usted no alcanza a ver los tres niveles de chasis. Listo. Entonces, está llegando Rodrigo, Osvaldo, por acá por Instagram. Bueno, ahí van llegando, poquito a poquito. Entonces, esa es una cosa. Los pisos, digámoslo así, estos pisos están diseñados para, cada uno tiene su función. Por ejemplo, el primer piso que es este de acá, es el refuerzo principal, es para que los chasis no se flecten,
tanto y ayudan a soportar, digamos así, las paredes. Entonces empujan las paredes hacia afuera para que el chasis no se flecte tanto, ¿cierto? Hay diferentes formas, hay redondos, hay rectos, hay varias formas, hay en X, bueno, diseños los que ustedes quieran, muchos. En el segundo piso, por ejemplo, es este. Les voy a hablar del segundo. El segundo, digámoslo así, realmente es donde se apoya la bota en la parte de adelante. O sea, si ustedes ven, este es el primer piso, este es el segundo piso y el tercer piso, digámoslo así, es donde se apoya el tacón de la bota. ¿Listo? Estos tacones están en desnivel. El de atrás es más alto que el de adelante. Más o menos 11 centímetros, entre 10 y 11 milímetros, perdón, milímetros. Es la diferencia entre el segundo piso y el tercer piso, que es el de la bota. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Estos diseños de este primero, segundo y tercer piso, les voy a hablar de este chasis. Este chasis está diseñado con 3 pisos. ¿Por qué? Porque primero, entre menos pisos tenga el perfil, empieza a ser más económico el chasis. ¿Por qué les digo esto? Porque es menos el trabajo que tiene que hacer la máquina que corta este material. Entre menos pesos tenga que cortar, pues más rápido termina de maquinar. ¿Sí me entienden? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, porque entre menos pesos es más barato el chasis. Listo, primero que todo, eso es lo primero. Entonces, los chasis más económicos que ustedes vean en el mercado vienen sin estos refuerzos, y no vienen como con tanto maquinado por acá, ¿cierto? Entonces, a ver, yo sé que es difícil, pero voy a tratar de concentrarme solo en el perfil, hoy en el perfil, y mañana trataré de darle la vuelta y mirar como la parte lateral, que son como los diseños. Listo, pero por ahora me voy a concentrar mucho en el perfil. Listo. Saludo a Marcos, a Rodrigo Ríos, a Osvaldo, a Santiago. Bueno, por acá van llegando. Milton, Quique. Bueno, entonces hay muchas formas. En los perfiles, hay perfiles con las paredes, con estas curvas, hay perfiles rectos, hay perfiles que vienen hacia adentro, hay perfiles que en la parte, digámoslo así, traen ¿cómo les dijera yo? Como hueco, como si fueran 2 paredes, pero entonces serían 2 paredes acá y 2 paredes acá. Esos perfiles los diseñan así, cada uno tiene su objetivo fundamental, digámoslo así, su diseño estructural. Entonces el perfil es el que se encarga de darle digámoslo así, la fuerza al chasis. Un perfil, si yo soy ingeniero mecánico, yo sé digámoslo así, de estructuras. Entonces, hablando de la parte estructural de un chasis, para mí el chasis, la estructura como el cuerpo lo da el perfil. ¿Por qué? Porque es lo primero que sale de una máquina. O sea, ese perfil se fabrica, les voy a explicar, es como si ustedes tuvieran un huequito, supongan que ustedes tienen un cubo, un cuadrado acá, sí, les voy a hacer este ejemplo. Este es el molde donde está el perfil. Entonces, el material llegan y lo inyectan, el aluminio, llegan y lo inyectan, la máquina lo que hace es esto, inyecta el aluminio así y por acá empieza a salir el perfil. ¿Sí me entienden? Entonces, por acá entra un bloque de aluminio y la máquina lo derrite el aluminio y lo inyecta y sale por acá un perfil. Estaba hablando de aluminio, luego les voy a hablar de fibra de carbono, bueno, son procesos de fabricación que son diferentes dependiendo del material. Entonces, en el aluminio
En el aluminio se hace por extrusión. Extrusión es el proceso de derretir el material y empujarlo para que salga ya con la forma por el otro lado. Entonces son máquinas grandísimas, son máquinas que... Saludo a Gino Tarquino, Johnny Basante, Eduardo de Moya. ¿Cómo están? ¿Bien o qué? Bueno, entonces, por aquí supongamos que ya sale el material, ¿cierto? Normalmente esas varillas, esas varillas de material, eso lo cortan en tramos de 6 metros, de 3 metros. Como no lo diga, yo alguna vez fabriqué chasis y acá en Colombia, esto pues es como un recuerdo de lo que fue la fábrica de chasis. Este chasis fue hecho así, fue hecho con 3 pisos, salían varillas de 6 metros grandes y esas varillas de 6 metros se seccionaban en lo que yo necesitara, si necesitaba hacer un chasis pequeño, grande, lo que fuera. Entonces, dependiendo del largo del chasis, pues está como el rendimiento que tenga del chasis, la cantidad de chasis que salen en una varilla de 6 metros, ¿cierto? Entonces, lo primero era hacer un montaje para recibir esos perfiles. Yo los recibía y comenzaba a seccionar por tamaños, ¿cierto? Entonces yo iba a tirar, por decir, algún lote de chasis, ¿qué les digo yo?, de 12 pulgadas. Entonces seccionaba tramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como son tramos o más grandes o más chiquitos, también es más material para un chasis grande que para un chasis más pequeño, obviamente, ¿cierto? Entonces, ese material, o sea, el aluminio que derriten y meten por la extrusora y sale la varilla, ese material tiene varios procesos, digámoslo así, el aluminio 6000 y el aluminio 7000, les voy a hablar de eso. Entonces, el aluminio 7000 son aluminios, digámoslo así, ambos son aluminio, pero el aluminio 7000 está sometido a unas temperaturas y a unas presiones mucho más altas que el aluminio 6000. Y con eso ya es metalúrgica, pues esto ya les está hablando de ingeniería metalúrgica. Eso lo que hace es aumenta las propiedades mecánicas del material. Listo. Entonces el aluminio serie 7000, el que llamamos duraluminio, es aluminio aeronáutico, es un aluminio que es mucho más sofisticado, tiene muchas mejores propiedades mecánicas, alcanzan pesos, la densidad del aluminio es la misma en ambos, pero alcanzan mucha mejor resistencia mecánica en la aplicación, pues, o sea, para patinaje es mejor el aluminio 7000, digámoslo así, porque es mucho más rígido que el 6000. Sin embargo, el 6000, por ejemplo, estos chasis son fabricados en aluminio 6000, pero ¿qué es lo que pasa? Tienen un temple mucho mayor, o sea, este es aluminio 6000 temple 6. Ahí está el cuento del grado del temple. Hay temple 5, hay temple 6. En aluminio 7000 también hay 7001, 7002, 7020, 7000. Hay muchos aluminios. No vayan a creer que es un solo aluminio, no. El aluminio, igual que los que vieron cuando hablé de las fibras, el material se diseña también. Usted no diseña solo el chasis, la forma como tal o el dado. Bueno, cuando yo hablo de perfil, el dado es por donde pasa el perfil. O sea, cuando la máquina derrite el material, lo pasa por el dado y sale el perfil. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando uno diseña un chasis, o las personas que dicen, bueno, yo ya no fabrico chasis ya, pero alguna vez lo hice, es muy importante lo que es el material como tal, o sea, diseñar con un material. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da la estructura y la rigidez primero al chasis. Fuera de eso, lo que le da también la rigidez es los pisos, digámoslo así, con lo que está
fabricado, cómo está fabricado el perfil, pero también son las paredes, la forma que tienen estas paredes, todo eso hace que aumente la inercia y haga más rígido o menos rígido el chasis y que se haga más flexible o menos flexible. Todo eso es diseño de materiales y de estructuras. Una cosa es diseñar el material, otra cosa es más diseñar la forma del chasis como tal. Listo. Entonces, en aluminios hay muchos. Están los 6000 con sus temples y los 7000 también, igual con sus temples y sus... Ya los que sepan de ingeniería metalúrgica les hablarán más de ese tema, pero yo les doy la idea general. Entonces, bueno, hablemos de los dados como tal. O sea, los dados son los que les dan esta forma al perfil. Entonces, esos dados son como los moldes de la máquina por donde pasa la extrusora. Entonces, esos dados son los que le dan la forma al perfil. Esto, por ejemplo, ¿por qué lo hice redondito? ¿O por qué lo hice acá redondito? Todo ese tipo de cosas hacen que la estructura del chasis que se flecte menos, que tenga un buen estos refuerzos hacen que no se flecte tan bien tanto el chasis. Y entonces cuando sale el material del dado, lo que se hace es cortar los tramos. Es el primer montaje que debe tener la persona que fabrica los chasis. Listo. El segundo montaje es coger esos tramos y montarlos en la máquina de CNC o en la máquina que manejen. ¿Qué máquinas hay? Empecemos por ahí. Hay máquinas de CNC. Las máquinas CNC son las máquinas que cortan este material y le dan la forma. Son fresadoras CNC, son las fresas. Si ustedes han ido las fresas son esas máquinas que tienen como unas brocas y esas brocas son las que se encargan de darle la forma, de comer el material y dejarlo así con esta forma, ¿cierto? Después de que comen, que la fresa se come el material, estos bordes quedan rústicos. Por ejemplo, este chasis está rústico. Y miren el color del aluminio es realmente. Ya luego con acabados posteriores, hablaré luego de eso, de acabados. Lo que se hace es quitar las rebabas de la máquina. La máquina deja, después de que pasan las fresas, eso queda con rebabas. Y hay procesos posteriores para quitar esas rebabas. Listo. Entonces, bueno, salió la varilla de la máquina. La parten en los tramos que son, dependiendo del largo del chasis. Después lo montan en la máquina y empiezan, primero que todo, a darle la forma, empiezan a perforar estos agujeros. ¿Por qué empiezan por ahí? Para que no se dañe ni se flecte esta pieza en los montajes que tienen en la máquina de CNC. Entonces, bueno, un poco más a su izquierda, por favor, no se alcanza a mirar bien el chasis. Aquí. Lo que pasa es que tengo los dos celulares. No sé si me lo ven ahí. Por uno estoy transmitiendo Instagram y por el otro estoy transmitiendo Facebook. Entonces de pronto por eso no se ve. Pero bueno, la cosa es que voy a terminar la idea y luego miro las preguntas, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, estoy hablando del dado, del perfil como tal. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta en el chasis para que tenga una buena rigidez el chasis? Listo. Entonces, el dado es el que le da la forma al perfil. Listo. O sea, la máquina derrite el material, lo mete por el dado y por el otro lado sale la varilla, ya con el perfil. O sea, sale así. Sale con esta formita. Listo. Entonces, el material que derriten puede ser aluminio 6000 o aluminio 7000, ¿cierto? Eso le da el temple, digámoslo así, al material. Hace que sea más duro el material o más blando. Ese es el primer factor. El segundo factor es el dado, la forma que tiene el dado. Es esta forma
eso también es el segundo factor. ¿Por qué? Porque eso influye mucho en la rigidez del chasis. Listo, entonces ya van dos factores. Esos dos factores son los principales. Y luego el tercer factor ya es el maquinado, o sea, la forma que le dan al chasis es la tercer variable. Entonces no crean que un chasis que sea más liviano, más rígido, que tenga más maquinado, que tenga la forma de las paredes, todo eso, todas esas cosas hacen que el chasis sea o más económico o más costoso, ¿cierto? Pero es por el diseño que tiene el chasis como tal. Entonces, quiero que quede muy claro ahora en esta charla que les estoy dando es que el material con el que está hecho el chasis, la forma que tenga el chasis en su estructura como tal, y el diseño, esos son, digámoslo así, las tres variables principales que ustedes tienen que tener muy en cuenta al momento de seleccionar sus chasis. Bueno, voy a abrir un poquito que me manden por favor sus preguntas, voy a leer las que han escrito y empiezo como a resolver un poquito de dudas. Listo, a ver si tienen dudas. A ver. Bueno, bueno, acá me está preguntando Rodrigo Ríos. Pero la flexión es buena en velocidad por la reacción y la explosión, ¿verdad, Juan? Bueno, sí, o sea, a ver, aquí sucede algo igual que expliqué con las botas o con los chasis, perdón, no sé, algunos vieron en una clase que di de diseño de las botas, les hablé de que los chasis de los patinadores, de los ciclistas, un ciclista de velocidad utiliza un chasis más rígido, digámoslo así, con más capas de carbono. Son chasis que son más rígidos, son un poquito más pesados, pero aguantan esa flexión y no se flectan tanto. Listo. Y lo mismo, los fondistas utilizan bicicletas más livianas que de pronto flectan un poco y los deja ir como más sueltos al momento de las pruebas de ruta. Listo. Lo mismo sucede con los chasis. Entonces, los chasis que son demasiado rígidos, eso pues depende del patinador. Cada patinador tiene sus gustos. Pero les hablo yo como patinador que fui. Los chasis que son más rígidos se deben utilizar más rígidos y de pronto hasta con más material que aguantan más y que permiten mucho más movilidad, son los de velocidad. Y los más blandos de pronto, no hablemos blandos de material, sino flexibles, digámoslo así, se utilizan más para deportistas de fondo. Los deportistas de fondo son más delgados, un deportista de velocidad es más corpulento, aplica mucha más potencia a sus patines y necesita más soporte de todos estos materiales y el chasis, digámoslo así, es el corazón del patín, porque si se flecta o se daña el chasis, pues es peligrosísimo. Entonces tenemos que tener chasis que aguanten todos esos esfuerzos y potencia que le aplican los patinadores al patín. ¿Ok? Bueno, no voy a hablar de marcas, cada marca tiene sus materiales, sus diseños. Entonces, hay chasis que no son solo de aluminio, pueden ser chasis de magnesio, hay chasis de fibra de carbono, hay chasis que son fundidos, pero sobre todo hay unos económicos que son en fundición, hay otros que son ferrosos, digámoslo así, que no es aluminio, sino que hierro, pero esos sí ya son los más económicos de todos, que es hierro, que es una lámina, es como una lámina, pero esos son los que utilizan los patines semi y tal cosa, que no tienen
Ni siquiera los tres pisos traen, es una placa a este lado, otra placa a este lado y van adheridos a la bota. Esos chasis son muy económicos, se tienden a afectar porque no tienen tanto refuerzo, entonces para eso todos estos refuerzos. Entre más bloque, digámoslo así, tenga el chasis como tal, bloque macizo, eso exige que haya que maquinar mucho más y hace que el chasis también sea mucho más rígido. ¿Ok? A ver, digámoslo así, ustedes compran las varillas, si ustedes tuvieran la oportunidad de fabricar un chasis, el peso de esa varilla, pues obviamente entre más material tengas, más pesa la varilla. Entonces, los chasis que son más costosos es porque esos bloques no tienen tantos pesos, digámoslo así. Hay unos que no traen sino un bloque de material de aquí hasta aquí, completo, y el resto es puro maquinado. Esos chasis son los más costosos. Y es por eso, porque quedan demasiado rígidos y necesitan mucho tiempo de maquinado. Eso es lo que pasa. Entonces, realmente los chasis, los diseñadores pues, de este tipo de piezas, esto es un arte porque hay que estar pendiente de que la llave sí entre, por ejemplo, de que las ruedas, ya mañana pues que les hablaré de diseños como tal de chasis, hoy no voy a hablar de diseños. O sea, un diseñador como tal tiene que tener en cuenta los tres factores, que es qué material le están entregando para poder escoger qué herramientas va a utilizar y cómo es la forma del dado para poder diseñar todo, dónde van las ruedas, la altura del chasis, todo ese tipo de cosas son variables muy importantes al momento de diseñar un chasis. Entonces, no nos enredemos con eso, simplemente hoy quiero que quede muy claro esos tres variables que son el material con el que está fabricado el chasis, ya sea aluminio, magnesio o lo que sea. Segundo, el perfil, que es el que también se encarga de dar estructura, o sea, si tiene 1, 2, 3 pisos o tiene un solo bloque completo acá, ¿cierto? Eso es lo segundo. Y ya, y lo otro es se me escapó el tercero. Ay, Dios mío. Bueno, no, era el material, bueno, y las paredes, o sea, la forma del dado como tal, la forma del dado, que es la que le da la forma a todas estas paredes. Entonces, esos tres factores, digámoslo así, son los fundamentales y que marcan mucho la diferencia en precios desde los chasis más económicos hasta los chasis más altos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si el material es económico, si es un dado que no tiene tantos pesos, si es un chasis que es más bien cuadradito, que no tiene tantas curvas ni nada, eso hace que el chasis sea más barato. Cuando ustedes cojan un chasis y le vean unas curvas muy extrañas, un bloque muy grande acá, digámoslo así, que no tenga los tres pisos, sino que sea un bloque. En este momento no tengo un chasis de esos acá, pero prometo que me lo voy a conseguir y se los voy a mostrar. Les voy a mostrar un chasis, bueno, sí, no quería hablar de marcas, trataré de no mostrar la marca, pero se los voy a mostrar. Bueno, aquí es inevitable. No, luego se los muestro mejor porque es algo muy específico en cuestión de perfilería como tal. Entonces, bueno, eso es como lo que les quería contar hoy. Mañana ya sí me meteré en la parte de diseño como tal. O sea, ya recibí el bloque del material. Ahora sí, ¿qué hago con ese bloque? Lo monto a la máquina y qué factores se deben tener en cuenta para diseñar el chasis como tal. Independientemente del tamaño, el largo, si es un chasis corto, es un chasis largo, si es para niños, si es para adultos, todo ese tipo de cosas. Listo. Preguntas. Voy a responder preguntas ya. Mañana sigo con el otro tema.
¿Cuánto cuesta un chasis de carbono? Bueno, esos son chasis, los de carbono son los más costosos. Hay chasis de carbono de esos chinos, hay unos chinos que valen como 600.000 pesos y hay unos franceses, hay unos EO franceses, son súper buenos, eh, valen como 1.400.000 si no estoy mal. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Eh, Saludos desde Coronel, Chile. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Eh, ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí, me están preguntando por el Bond. Bueno, no quiero, no, realmente no quiero hablar de marcas ni nada, simplemente, a ver, yo sé que hay ese tipo de chasis, hay unos que son fabricados en magnesio, eh, o si es 7000, creo que hay unos, bueno, 702, no sé, la verdad de esa marca en específico no tengo mucha información. Bueno, ya se me acabó, o sea, ya llevo 50 minutos porque se me cayó Instagram. No sé qué pasó acá. Ah, bueno, no, todavía estoy en Instagram, perdón. Una pregunta de Quique Brito en Instagram. Quique, Juan, ¿podrías explicar sobre el material y diferencias? Aluminio 6061, 7005 y las de fibra de carbono, costos, peso y qué usos o cómo elegir. Hay otros materiales. Perfecto, listo. Entonces, les voy a explicar. Bueno, los aluminio 7000 son chasis que son, los de 7000 son los mejores aluminios. Es aluminio aeroespacial, es un aluminio con las mejores propiedades mecánicas, no hablemos de que es el más liviano, no, porque los dos pesan exactamente igual. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener este ejemplo ya lo había dado cuando hablé de las densidades del carbono y las densidades del vidrio. O sea, aluminio, la densidad como tal es la misma. La diferencia son las propiedades mecánicas hay tratamientos térmicos que le hacen a ese aluminio para que sea más duro o más dúctil, ¿cierto? Depende de lo que esté diseñado el producto como tal que ustedes quieran hacer. En el caso de los patines, necesitamos es que sea un chasis que sea muy rígido, un material muy rígido, pero que al ser tan rígido no se vuelva, digámoslo así, quebradizo, sino que aguante los esfuerzos mecánicos, que tenga su grado de dúctil. A ver, les voy a explicar dos términos. Uno es fragilidad y otro es ductilidad, o sea, que sea dúctil o frágil. Un material frágil, por ejemplo, la cerámica, esto lo voy a hablar por allá cuando hable de balineras. Pero bueno, la cerámica es un material durísimo, es durisísimo. O sea, usted le mete la uña, no, pues eso no le entra, nada, es durísimo. Pero si usted lo tira al piso, él fácilmente se quiebra. Eso es un material frágil. Y un material dúctil es un material que se deja flectar fácilmente, ¿cierto? Entonces hay materiales que se dejan flectar fácilmente y que no, o sea, usted los puede tirar al piso y no se quiebran. ¿Sí me entiende? Entonces esa es la gran diferencia. Entonces, en patinaje necesitamos un material muy duro, pero que también nos dé cierto grado de ductilidad, o sea, que se deflecte algo y que absorba los golpes y la vibración como tal, ¿sí me entiende? Entonces, pero que sea muy rígido. O sea, esto es un montón de factores que tiene que tener en cuenta un diseñador, que realmente las personas no saben, pero todo eso afecta el precio del producto como tal. Listo, entonces, eso en cuanto al 7000. El 6000, sobre todo el 6061 Temple 6, estos chasis son fabricados en 6061 Temple 6, estos. Y es muy bueno, o sea, es el aluminio 6000 que más se parece al 7000, o sea, es el que se acerca mucho, o sea, le falta un gradito para ser 7000, pero es muy bueno.
Estos son los chasis que se utilizan para personas que apenas están pasando, o sea, pasaron de semiprofesional, llegan a estos y luego pasan al Elite, que es el 7000, ¿cierto? Entonces, pero estos chasis son muy buenos, igual también sirven para competir y todo. Lo que pasa es que no se les puede dar tanto maquinado porque como su dureza no es tan dura como el 7000, se necesita más refuerzo mecánico en esta parte. Un aluminio de 7000 tú puedes tener, por ejemplo, este mismo chasis, pero le puedes hacer otro huequito acá, otro acá, porque el material lo permite. O sea, permite que hacer esos maquinados y hace que el chasis sea más liviano. También recuerden que el peso es el mismo, el peso como tal, pero todos esos maquinados hacen que el chasis sea más liviano, ¿cierto? Porque el mismo material soporta ese tipo de diseños. ¿Listo? Bueno, y los materiales de carbono, el carbono, la fibra de carbono, eh, la densidad es menor que el aluminio, ¿cierto? Entonces, por eso los chasis de carbono quedan, cuando son full carbono, o sea, todas las capas de carbono con resina epóxica y tal cosa, quedan súper livianos. Ejemplo, un chasis en aluminio 7000 de los buenos de ahora, pues no voy a decir la marca, puede pesar, póngale que pese 190 gramos, sin tornillería y sin nada, solo estoy hablando de la estructura. Y el mismo chasis fabricado en fibra de carbono puede pesar por los lados de 150, 160 gramos. ¿Sí me entiendo? Y ese mismo chasis fabricado en aluminio 6000, obviamente no va a tener tanto maquinado ni tanta cosa, puede pesar por los lados de 220, 240 gramos. ¿Cierto? O sea, es un ejemplo, pero para que se lleven esa idea, ¿cierto? Ok. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Cuál es la vida útil de un chasis? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda cambiarlo? ¿Un chasis averiado se puede reparar o mejor cambiarlo? Bueno, el cuento de las reparaciones va a ser tema, lo quería hacer luego, pero bueno, me voy a adelantar un poquito. Empecemos. La vida útil de un chasis depende del patinador. O sea, hay patinadores que son muy corpulentos, que patinan todos los días 2, 3 horas y que compiten el fin de semana. Esos chasis, yo les aseguro que en cuestión de un año máximo, un año, 2 años máximo, yo diría que ya es de cambio. Porque la fatiga del material hace que se empiece a flectar y bueno, yo diría que un patinador de alto rendimiento no cada año, año y medio puede estar cambiando de chasis. Estoy hablando de una persona que le dé duro, o sea, duro al patinaje. ¿Sí me entienden? Eso es un detalle. Ahora, hay patinadores que le dan más duro que otros, o sea, hay patinadores mucho más corpulentos, mucho más grandes que le... Ahora, no me pongan a comparar entre un chasis de agresivo con un chasis de velocidad, son diseños completamente diferentes. El objetivo es completamente diferente. Estoy hablando de patines de velocidad, donde no hay que hacer esas piruetas, donde no hay que subirse a bajar escalas, subirse a tubos, porque ya una persona que quiera utilizar estos patines de velocidad, ya haciendo ese tipo de cosas, pues obviamente va a dañar el chasis mucho más rápido, no le va a aguantar tanto. Ahora, hay personas que llegan y, ejemplo, cuando yo patinaba, conocí pues compañeros míos que llegaban y frenaban contra las tablas, o sea, terminaban de entrenar y digámoslo así, el entrenador los llamaba para que nos reuniéramos pues en la curva o en el peralte pues tal, y llegaban y contra las tablas no frenaban, sino que derechito contra la tabla y ¡pum! Y pegaban la primera rueda contra la tabla. Hombre, no hagan eso, no hagan eso porque se flecta, o sea, el material, o sea, está diseñado para tú ir a rodar, a competir, ¿cierto? Pero ese tipo de golpes
no es el diseño, o sea, no está diseñado para aguantar ese tipo de cosas. Si estuviéramos hablando de un patín agresivo, todo ese tipo de patines sí aguantan ese tipo de esfuerzos. Pero no, estos se utilizan es para otro tipo de cosas, ¿sí me entienden? Entonces, no crean que estos chasis son diseñados para agresivos, es diferente. Ahora, en cuanto a los procesos de fabricación de un chasis de fibra de carbono, es un proceso completamente diferente a cómo se fabrica un chasis de aluminio o de magnesio, porque estos materiales son metalúrgicos, esto es metal, y exigen pues que se funda el metal y que lo que les expliqué ahorita del dado, que pase al otro lado y salga la varilla, ¿sí me entienden? Entonces, eh, es diferente los procesos de fabricación como tal. Entonces, en la fibra de carbono, yo podría, si quisiera, de hecho, en estos días les muestro un chasis en fibra de carbono que yo hice. Perdón, lo hice en fibra de vidrio porque nunca lo saqué al mercado, es simplemente una prueba. Pero yo podría lograr que ese chasis que pesara 140 gramos, como les dije, porque la densidad de la fibra de carbono es menor. Lo que pasa son chasis que son mucho más costosos porque la fibra de carbono es carísima. Entonces, ahí es donde, como es tan cara, no es tan comercial. Y ahí es donde ocupan un lugar privilegiado los chasis de aluminio. Y es por eso. Pero no es porque, o sea, no es que yo pudiera decir que el chasis de aluminio es mejor que el de carbono. No, es dependiendo del... O sea, de hecho, si ustedes hablan con patinadores de alto rendimiento, esos patinadores, hay algunos que no les gusta el de carbono. O los patinadores por ejemplo, la tendencia, lo que yo veo de los patinadores de velocidad de federación pues mundialistas, es que les gusta, sobre todo a los fondistas y de pruebas de ruta, les gusta más el de carbono, porque es más liviano, porque de pronto lo que hablamos ahorita de la ductilidad y la fragilidad, es un chasis que de pronto es más dúctil, no es tan frágil, no es tan rígido como tal, ¿sí me entienden? Entonces se deja flectar un poquito más, es más liviano, para las pruebas de ruta es muy bueno. Esa es la información que les estoy transmitiendo de los patinadores de alto rendimiento. Listo. En cambio, los patinadores de velocidad como tal necesitan una cosa súper dura, súper estructuralmente hablando, que les aguante y les soporte toda la potencia que imprimen en sus patines. Entonces, para esos patines a ellos les gusta, pues hay unos que les gusta más el chasis de aluminio. ¿Sí me entienden? Bueno, fibra de carbono, más caro. O sea, el top es fibra de carbono. De ahí bajan a los de magnesio, que los de magnesio también son costosos. Luego los de aluminio, y de ahí en aluminio hay muchas gamas y diseños de aluminios. De magnesio no hay tanto, de fibra de carbono no hay tanto tampoco. Y ya los de abajo, los más baratos, son los que tienen aleación ferrosa o son fundidos. Porque esa es otra técnica de fabricación, que llegan y funden. O sea, hay un molde. Yo les hablé ahorita de que derriten el material, lo pasan por un dado y sale la varilla. Hay otros que simplemente derriten el material, lo meten en un molde y ¡prum! Y sale el chasis. O sea, puede salir el chasis así. Esos no es tan común en patinaje de alto rendimiento, pero sí es común en los chasis más económicos. Ese sí se puede. Bueno, ¿qué más? Quique, una pregunta. Unas llantas ruedan bien y otras no. El tornillo a veces se afloja, pero queda la llanta floja. Y si lo enderezco, rueda menos. Eso depende del chasis. Bueno. Eso es de la charla de diseño. Cuando hable de diseño, de ahí voy a hablar de por qué se frenan las llantas, todo ese tipo de cosas. Quique, yo te voy a invitar, los invito a todos a que se vean la parte de diseño, porque ahí voy a explicar eso.
Eh, no lo quiero explicar hoy. Sigamos con cosas que sean de material como tal, de los tres factores que les hablé ahorita. Del material, del perfil y de los bloques, del dado, pues, sí. Ya estoy terminando los 50 minutos de Instagram. Qué pena con ustedes. Voy a mirar a ver qué otras. Una llanta rueda bien, otra no. Me están preguntando por qué la segunda rueda pega en una bota Big-Wing con un chasis plano. ¿Qué? Bueno, ¿por qué la segunda rueda pega con una bota Bivin? A ver, ¿por qué la segunda rueda pega con la bota con un chasis? Bueno, eso también es de diseño. Pero bueno, no, les voy a responder esa. Hay chasis, Kike es el que me está haciendo esas preguntas de más como de diseño, creo, ¿cierto? Winners. Bueno, Winners Sport. Bueno, no, es parecida a la pregunta de Kike. No, bueno, la cosa es la siguiente. La altura de los chasis hace, en resumidas cuentas, usted entre más pegado esté al piso, más estable se va a sentir, ¿cierto? Entre más alto sea el chasis, usted va a estar, pues, obviamente, más separado del piso y va a tender a ser más inestable en los patines. Entonces, los chasis más costosos son los chasis que tienden a ser más bajitos. O sea, usted va a encontrar ahí que fácilmente, pues primero la bota va a tender a pegar acá en la segunda rueda. Ahí, en ese punto, hay que tener muy en cuenta el diseño de la bota, para que no pegue la segunda rueda contra la bota. Listo. Ahora, por ejemplo, la altura de este chasis, por ejemplo, yo tengo este chasis 13.2. Este chasis 13.2, bueno, este tiene dos huecos, le sirve para 165 y 195, es un chasis altico, no va a golpear la segunda rueda con el chasis, con la bota. ¿Por qué? Porque es un chasis alto y está diseñado para que le quepan las dos distancias de bota como tal, las distancias de anclaje. Pero yo puedo encontrar el mismo chasis 13.2 solo para 195, solo más bajito, casi 1 centímetro más bajito, o sea que no sea hasta acá sino por ahí hasta acá. O sea, va a estar más pegado al piso, va a ser más estable, va a ser de pronto más, aquí va a tender a golpear la segunda rueda con la bota, el tornillo con el que está agarrado la bota, hay que tener mucho cuidado que sea un tornillo plano porque si no pega con la rueda. Entonces todo ese tipo de factores, como es un diseño más sofisticado, o sea, se hace, es lo mismo que en Fórmula 1. En Fórmula 1 los carros entre más bajitos, pues son como más, se pegan más al piso. O sea, eso es como 2-3 milímetros de elevación del piso, eso es una cosa impresionante. Y eso se vuelven más aerodinámicos. Bueno, eso pues hay muchos otros factores, pero si ustedes se ponen a ver, se sienten más estables, más pegados al piso los que son más bajitos. Listo. ¿Por qué la segunda rueda? Puede ser la fibra. Ahora, hay fibras, eso también, hay botas, eso también es cierto. O sea, hay botas que de pronto no tienen tanto tacón, son muy bajitas y puede golpear la segunda rueda. Entonces eso también hay una parte ahí entre la bota y el chasis, pero eso lo voy a hablar más en la parte de diseño. Bueno, ¿qué más? La flexión es buena en velocidad por la reacción y la explosión, ¿verdad, Juan? A ver, lo que expliqué ahorita, los patinadores velocistas son más corpulentos, aplican mucha más presión a la rueda, al patín, mucha más potencia, necesitan más soporte de material. Así sea, o sea, a ver, casi todo el mundo dice, ay, quiero el chasis más liviano que tengas.
Entonces ahí yo me hago la pregunta, ¿usted es velocista o usted es fondista? ¿Usted es grande o es pequeño? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene el patinador? O sea, todos esos factores hacen que influyen en la selección de su chasis. La gente cree que es que no, yo quiero el más liviano y ya. No, no es el más liviano y ya. Es lo que usted necesite, o lo que el patinador necesite. Entonces mi recomendación es, empiecen a pensar no solo en liviano, sino también en lo que realmente necesita el patinador. Entonces, esa es como mi invitación el día de hoy, a que empecemos a mirar todo ese otros tipos de factores, no solo el peso, sino también la parte estructural, o sea, que sea un chasis que realmente aguante los esfuerzos que usted le está metiendo al patín. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Quería saber si de tema de fabrican algunos personalizados. Chasis personalizados. No. No conozco que se fabriquen chasis personalizados. Sí hay marcas que tienen más gama de chasis, digámoslo así. O sea, hay marcas que te pueden ofrecer un mismo chasis, un ejemplo, el que di ahorita, el del chasis 13.2, que te pueden ofrecer el mismo chasis 13.2, te lo ofrecen para las dos distancias o solo para 195. O por ejemplo te lo ofrecen 3 por 110, 1 por 100, o te ofrecen 2 de 110 y 2 de 100. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que para un fabricante no es tan fácil hacer lotes de producción bajitos. Eso es lo que pasa, sale muy costoso. Yo diría que sí se podría. O sea, si tú me entregas a mí un bloque, una varilla de perfil, digámoslo así, yo podría maquinártelo, pero lo que pasa es que en esto hay que hacer unos montajes bastante robustos para que la máquina agarre bien el material y no vibre, no se mueve. Entonces, eso es lo que pasa. Tocaría, o sea, sí se puede personalizar, pero el montaje como tal es bastante costoso. Ese es el detalle. Bueno, yo creo que por hoy no es más. Yo los invito a que vean el día de mañana. Voy a hablar de diseños. Ok. Que estén muy bien, muchas gracias y no se lo pierdan mañana, que yo sé que si hoy les gustó, mañana va a estar muy interesante. Chao, chao. Estén bien.